Un saludo para todas y todos mis estudiantes. Es un gusto volverles a saludar. Vamos a desarrollar un nuevo tema que lleva por nombre la sociología en el marco de la relación y aportes a las ciencias económicas. Y pues, antes de comenzar con todo lo que es el desarrollo del tema, quisiera hacer unos apuntes breves. Creo que es muy necesario. Tanto como a manera de antecedentes como para reforzar lo que pretendo desarrollar en este contenido. Entonces, prosiguiendo, tenemos que cuando hablamos de economía y sociología, se debe de entender que ambas tienen una cooperación mutua, que a pesar de que se tratan de dos ciencias que son distintas en cuanto a la aplicación de su campo de estudio, tienen algo en común y que son ciencias sociales. Si se recuerdan, tanto la economía como la sociología pertenecen al campo de las ciencias fácticas, ¿no? Cuando hacíamos la clasificación de las distintas ciencias sociales, bueno, de las distintas ciencias, ¿verdad? Entonces, entendíamos las ciencias fácticas y las ciencias formales. Entonces, la economía y la sociología pertenecen a las ciencias fácticas. Y entonces, ellas se estudian distintos modos y a las sociedades mismas y también su comportamiento. Aparte de eso, también podemos decir que la economía estudia las diferentes actividades humanas con respecto a las necesidades y lo que busca es ir más allá de satisfacer necesidades individuales y también lo que pretende es estudiar lo que son la satisfacción de las necesidades colectivas. Es decir, no como una sociedad completa, pues, consume, produce, distribuye lo que produce, en qué medida produce, en qué medida consume, todo eso, y que por último, entonces, representan a la sociedad en general, si estamos hablando de la economía. Entonces, también se debe de entender que para toda sociedad siempre hay recursos limitados para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Las necesidades de los seres humanos son ilimitadas en el sentido pues que nosotros diariamente tenemos muchos deseos y necesidades que tratamos de satisfacer en el mercado a través de relaciones sociales de producción o relaciones de producción. Entonces, pueden ser ilimitadas en el sentido que los deseos humanos son ilimitados, pero los recursos que tenemos como sociedad por territorio geográfico, por ubicación y todo eso, pues son limitados. Es decir, no tenemos materias primas ilimitadas, y llámese petróleo u otros derivados, no son ilimitados, sino que tienen están limitados, ¿no? Al consumo de esa sociedad, aunque los deseos sobrepasen la capacidad que tenga un territorio de satisfacer esos deseos y necesidades. Entonces, hay unas implicaciones que se tienen desde la sociología que son las consideraciones sociológicas de todas las actividades de producción que pasan en cualquier sociedad, llámese distribución, llámese consumo, ya sean de bienes, de servicios, de capitales, y todo eso lo que busca la sociología es situarlas en un contexto de relaciones sociales en la sociedad. Esto con la finalidad de descubrir la forma de manifestación de tales relaciones en las acciones económicas y cómo diferentes instituciones que componen a las sociedades existentes conforman los distintos niveles que tiene cada sociedad. Vale. Aparte de eso, también tenemos que mencionar que la sociología estudia también el modo y la forma en que se dan cada una de las actividades mencionadas, tanto históricamente como la delimitación que tengan del campo de estudio de la sociología económica y que pues ellas se clasifican en tres direcciones, ¿no? A
a través de la distinción que se puede hacer tanto de economía y sociedad y entre el análisis económico y sociológico, que serían esas tres direcciones que se tienen ahí. La primera dirección es la que nace con Carlos Marx, de lo que he hablado en otras clases anteriores, y pues que ya he abordado un poco, ¿no? Tanto los conceptos y también la teoría de lo que habla Carlos Marx, y que al final lo que hace es establecer nexos estrechos entre el análisis económico y sociológico. Y entonces es lo que estábamos denominando como economía política marxista, que es lo que vamos a discutir. También ahí hay otras tres direcciones, siempre partiendo de la sociología sobre la economía. Tenemos la que tiene Wilfredo Pareto y Max Weber. Estos son sociólogos que proponen un concepto de sociología económica que sea una disciplina integrativa y auxiliar de la economía política. Es decir, que no están tan estrechamente relacionadas, sino que debe de ser una disciplina auxiliar, ¿no? Que nos explique cómo funciona la economía política, pero no es igual a como lo pretende la economía política marxista, donde hay una relación dialéctica tanto de la sociedad, de la cultura, de la política con la economía. No son campos distintos, sino que pertenecen al mismo ámbito de la sociedad. Y por último, está la dirección que parte de autores contemporáneos que ven las acciones económicas como un caso especial de acciones sociales que ya están estudiadas por la sociología. Entonces, tenemos ahí que la economía es un sistema formado por todo el complejo de acciones económicas orientadas y que constituye una esfera diferente a las demás, empezando por la Europa moderna y luego pues extrapolándose al análisis a las distintas sociedades, llámese Latinoamérica, Asia, China, Rusia, en fin, ¿verdad? Todo lo que constituye la sociedad globalizada. Entonces, lo que se establece es que en otras épocas y sociedades las acciones económicas eran complementarias a las acciones religiosas, políticas, familiares y militares. En cambio, las relaciones institucionales específicas en una sociedad, a partir de las relaciones de propiedad, predeterminan el ordenamiento de las relaciones económicas y su posibilidad de desarrollo, y esto debe de entenderse ya desde un punto de vista de la teoría marxista. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona la teoría marxista? Pues que son los sujetos sociales los que producen los procesos económicos. No son los individuos aislados, no es el mercado con una mano invisible, sino que son los sujetos sociales que componen diferentes grupos sociales y clases sociales. Y todos ellos son los que dan partida a lo que se llama la división del trabajo, ya sea a nivel manual o intelectual. Es un hecho que coincide con los orígenes del capitalismo. Esto en otras clases lo he discutido, donde, por ejemplo, establecía en qué año, en qué periodo específicamente es que apareció la proletarización en lo que es la clase trabajadora en el país. Y estábamos hablando que básicamente podríamos tomar como punto de partida 1882, que fue cuando se abolieron las tierras ejidales y comunales y se dejaron sin medios de producción a la clase, a las comunidades indígenas, que representaban la mayor parte de la clase trabajadora para ese momento, cuando ya estaba consolidado el Estado salvadoreño después de que 1900, después desde que allá por 1948 se declarara un Estado independiente, El Salvador. Pero fue precisamente hasta 1882 cuando, después de la abolición de las tierras comunales y ejidales, es que los indígenas se quedaron sin medios de producción, cómo producir su sustento que se fundamentaba en la agricultura, y por lo tanto tuvieron que vender su fuerza de trabajo, ¿no?
Y esto lo tuvieron que hacer en los distintos beneficios de café que principalmente se promovieron en el occidente del país. Esto es lo que desglosa de una manera muy excelente, ya sea David Rowling en su libro El Salvador, la Tierra y el Hombre, y también, ¿por qué no decirlo? Este, este otro autor que tiene La población de El Salvador, que si no me equivoco tiene por nombre Barón Castro, ¿no? Que es un estudio posterior a los de David Rowling, pero que están íntimamente relacionados en cuanto a esto que estoy hablando, de qué momento aparece la proletarización de la clase trabajadora en el país, si se quiere hablar desde un punto histórico. Aparte de eso, tenemos que decir que con el principio de la transformación de un sistema económico a otro más desarrollado, pues tenemos que entender lo que hay que verlo desde un conflicto entre las clases sociales, y es lo que establece el marxismo, ¿no? La lucha de clases, ¿no? En los conflictos que hay de las diferentes clases sociales en cualquier periodo histórico de la humanidad. Es de ahí donde precisamente es que se promueve la marcha de la civilización, entendiéndolo como aquella que es la que se expandió desde que Europa se convirtió en un continente invasor, y por qué no decirlo desde unos términos un poco más modernos, por lo menos hasta aplicados en el siglo XX, como lo que era el imperialismo, cuando diferentes reinos, porque hemos de entender que era durante la época feudal, cuando se empezó a colonizar diferentes regiones distintas al continente europeo, como lo fue América, por parte de Portugal, por parte de Inglaterra, por parte de España. Y pues, entonces eso es lo que produjo para Europa la acumulación originaria de capital, ¿no? Entonces, todo eso caracteriza un sistema de relaciones con los demás, y que es el modo que predomina institucionalmente en las organizaciones y en la división del trabajo. Es decir, se crean unas nuevas instituciones que regulan la forma de organización social, y todo eso produce una división del trabajo. Y ahí hay una escala de la división del trabajo durante la colonia española, en cualquier lugar que se le quiera ver desde Latinoamérica. En El Salvador tenemos, por ejemplo, un estudio que hizo un sociólogo, si no me equivoco, de nombre Dagoberto Marroquín, y que habla de la independencia. Es un ensayo, ¿no? Entonces él habla ahí de las clases sociales que existían durante la colonia. Es decir, durante la colonia había una división social del trabajo. Antes de colonizar los españoles estos continentes de Mesoamérica, si queremos hablar de la región como tal, a la que éramos parte, Mesoamérica, ya existía también una división social del trabajo. Siempre ha existido una división social del trabajo en cualquier sociedad. Lo era en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en la antigua Sumeria, en cualquier región del mundo ya existía una división social del trabajo, que es cuando determinadas clases, determinados grupos sociales realizan distintas y diferentes tareas en el proceso de producción, llámese la caza, llámese la agricultura, entre otras, incluido la guerra o la defensa del territorio, que es desde un punto de vista militar. Entonces, también parte de los análisis que hace la sociología como aporte a la economía, pues son los análisis que se pueden establecer de las crisis económicas, que son fenómenos intrínsecos al sistema capitalista, si estamos hablando ya netamente del sistema capitalista como tal, y por medio del donde se hacen detalladas indagaciones, y que es posible entonces recabar las bases apropiadas para el estudio de los aspectos económicos, políticos, sociales, en cuanto a la fundamentación teórica, económica, empírica, satisfactoria. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, que hay una relatividad de leyes económicas, que no los debe volver cautas a la hora de juzgar como definitivo y necesario y perpetuo cualquier aspecto del ordenamiento económico. Entonces debemos entender la evolución del sistema económico como que está íntimamente ligado a la organización social,
que a su vez cambia con el desarrollo de las fuerzas productivas y es a lo que le denomina la teoría marxista o la economía política marxista, la FES, la formación económica, social, que siempre se ha dado en cualquier sociedad en un periodo histórico. Entonces tenemos que en ese sentido, las acciones económicas están influenciadas tanto por el ambiente sociocultural y también, por qué no decirlo, en particular con las instituciones. Las instituciones sociales, pues, están representadas en diferentes ámbitos. En el político tenemos los partidos políticos, tenemos las instituciones de gobierno. En el religioso, pues tenemos todas las diferentes religiones que pueden haber dentro de una sociedad. En el cultural, pues tenemos las instituciones que pretenden rescatar la cultura o la reivindican. En el económico, pues tenemos las instituciones financieras, llámese los bancos, ¿no? Llámese las cajas de crédito. Pues, y en lo social, pues tenemos diferentes instituciones sociales. Tenemos ONGs, entre otras, ¿no? Tenemos, qué sé yo, comunidades de barrio, tenemos, en fin, en el plano social hay una diversidad de instituciones, pero todas ellas, de una u otra manera, debemos entenderlas que están influenciadas también por la economía. ¿Por qué no decirlo? Tenemos las instituciones que son represivas por parte del Estado, llámese las cárceles, en fin, o las que están encargadas de resguardar nuestra salud, llámese el sistema de salud, los hospitales, entre otros, ¿no? E incluso, ¿por qué no decirlo? Ahí están las instituciones que se encargan de la recreación de la clase trabajadora. Entonces, todo eso es para que entender que siempre habrá un conflicto o coerción que es producido por el dominio de individuos y de grupos sociales sobre otros, y que todo eso se da dentro de la presencia de un poder público, que son fenómenos sociales que están normalizados desde, bueno, desde que se institucionaliza el Estado como tal. Y la teoría económica, entonces, deberá explicar todos esos precios relativos, el nivel de los precios agregados, los desequilibrios de ingresos, el poder adquisitivo de los diferentes individuos, grupos sociales, clases sociales, dentro de los diferentes sistemas económicos. Y es por eso que el sistema económico siempre debe de entenderse en una continua evolución bajo el empuje del proceso tecnológico. Y todo eso es por la eficiencia del sistema económico, entonces, que debe de estar valorado a partir del interés colectivo, ya, porque somos todos los que conformamos la sociedad, los que producimos el sistema económico de una u otra manera, y todo esto para la satisfacción de necesidades tanto individuales, colectivas, como también de todos los tipos de relaciones sociales que entablamos, que por último deben de ser lo que es el cálculo para la eficiencia que se tiene en cualquier sociedad de los costos y las utilidades tomados en cuenta en la economía como elemento central. Entonces, la mejor vía para lograr proposiciones generales y útiles y explicaciones de fenómenos económicos, pues debe de ser el examen inductivo de masas de datos estadísticos que se reflejan en situaciones reales, concretas, específicas, en cualquier periodo determinado. Llámese los niveles salariales que tiene la clase trabajadora en una sociedad, las ocupaciones que tiene, las mercancías que se producen, cómo se distribuyen, la producción agrícola, las exportaciones, las importaciones, las fluctuaciones de los precios y tasas de descuento. Todo eso es parte del análisis integrador que se puede ver desde la dialéctica de la sociología y la economía. Aparte de eso, es donde entramos a los postulados que hace la economía política marxista, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea la economía política marxista? Pues bueno, que entre las fuerzas de trabajo, que podemos decir que componen las fuerzas productivas, si lo queremos ver desde otro término, los medios de producción, las relaciones de producción, la conciencia social,
sus manifestaciones en el pensamiento político, filosófico, religioso, en cualquier teoría económica, todas ellas tienen una existencia que es una correspondencia necesaria y que el conjunto de todas ellas entonces constituyen una estructura y una superestructura que se modifican sistemáticamente. Esa estructura que se puede denominar de otra manera base económica e infraestructura económica, y que esa estructura, esa base, esa infraestructura con la superestructura componen lo que ya he mencionado anteriormente, que es la FES, la formación económica social de cualquier sociedad a lo largo del tiempo y de la historia. Y todo esto, ¿cómo es producido? Bueno, por la acción de las clases dominantes, que distintamente a lo largo de los periodos históricos han detentado el poder y a partir del control del capital productivo, es decir, de los medios de producción, de cómo se produce, de cómo se distribuye lo que produce, es que imponen por la lógica interna de la estructura de la sociedad burguesa, si ya lo queremos ver allá desde que desde los periodos en que aparece como tal el sistema capitalista en Europa, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Luego después de la primera revolución industrial, que aparece esa clase que se le llama la burguesía, que no se interesa por el estudio relacional de los hechos económicos y los sistemas económicos precapitalistas y capitalistas. Y entonces, ahí es donde entramos a cómo se divide o qué elementos encontramos tanto en la superestructura política ideológica como en la infraestructura económica social. Y tenemos entonces que la superestructura política e ideológica, que son dos dimensiones, podríamos entenderla de esa manera, que dentro de la superestructura política o jurídica es donde está el Estado, el gobierno, con todas sus leyes, con todas sus normas, con el ejército, con la policía, con todos los aparatos represivos del Estado. Eso es lo que compone la superestructura política, jurídica. En cambio, la superestructura ideológica debemos entenderla como todas las formas de conciencia social. Ahí está implícito la filosofía que esté de boga en ese momento, la ciencia como esté aplicada dentro de esa sociedad. Y ya cuando veíamos la objetividad de la sociología en las ciencias sociales, entendíamos cuál es la función que cumple la ciencia en cualquier determinado momento y desarrollo de la sociedad. Y que la ciencia no es neutral como pretende el positivismo desde la interpretación marxista, sino que siempre está al servicio de una clase social determinada. Ahí también dentro de la superestructura ideológica tenemos que entender que está la religión, está el arte, la educación, los ritos, las fiestas, las costumbres, las morales, la ética y, por qué no decirlo, todo el aparataje de los medios de comunicación modernos, llámese medios de comunicación tradicionales como la misma Internet. Todo eso corresponde y obedece a la superestructura jurídica, política o ideológica, que ya dije yo la diferencia, ¿no? Y para el marxismo, eso junto con la infraestructura económico-social o la base económica es lo que conforman a la sociedad o lo que conforman la PES. ¿Y qué es lo que se incluye dentro de la infraestructura, dentro de la base económica? Pues ahí encontraremos la organización social del trabajo, las relaciones de producción, la propiedad de las fuerzas productivas materiales, las materias primas, la tierra que se necesita, las fábricas, el tipo de trabajo, el capital y también a su vez las condiciones de producción, llámese el clima, la geopolítica o, por qué no decirlo, los mismos salarios que devenga una clase trabajadora en cualquier región del mundo en base a esos procesos. Y todo eso es la PES. Y eso, la infraestructura económica y social, que tiene una relación dialéctica con la superestructura política e ideológica, es lo que compone la PES, la formación económica social. Y pues eso ahí lo tenemos detallado de otra manera,
Ahí tenemos la infraestructura, que es el modo de producción, que ya lo vamos a discutir más adelante, y cómo se compone en la superestructura. Ahí la vemos ordenada desde un marco donde se hace una especificación de lo político-cultural y o el nivel jurídico, que básicamente debemos entender lo que es uno mismo, a diferencia del ideológico. Y bueno, eso es un cuestionamiento de los neomarxistas, ¿no? La cultura también forma parte de la superestructura y es lo que le denomina, ya sea Anton Gramsci, la hegemonía cultural, o ya sea Althusser, también un neomarxista, es lo que le llama la sobredeterminación cultural. Y cuando hablamos del modo de producción, que es la base material de la sociedad, que es lo que sustenta la PES, la formación económica social, debemos entender lo que se compone por dos categorías esenciales que se subdividen en otros elementos. Ahí está dentro del modo de producción las fuerzas productivas. ¿Y qué vamos a entender como fuerzas productivas? La fuerza del trabajo del hombre, o como se le denomina simple y sencillamente, categóricamente, desde la teoría marxista, la fuerza del trabajo, de cualquier obrero, independientemente de la función que cumpla, siempre y cuando sea asalariado. Ahí están los medios de trabajo, es decir, qué medios tenemos para la producción y qué instrumentos tenemos para la producción. Ahí también tenemos qué medios tenemos para producir, cuáles son los objetos de trabajo, es decir, las materias primas, lo esencial que se necesita para la producción y, por qué no decirlo también, la naturaleza y las materias primas. Todo eso constituye las fuerzas productivas. Ahora bien, aparte de las fuerzas productivas, tenemos que entender que ahí están también implícitas en otra categoría las relaciones sociales de producción, que serían las formas de propiedad. Es decir, la forma de propiedad que hay en cualquier sociedad, en la propiedad privada, en la propiedad social, colectiva, en la propiedad del Estado, esas formas de propiedad y las formas de distribución de la propiedad, incluido el capital, que es otra propiedad más, ¿no? El dinero se vuelve un tipo de propiedad. Y entonces en el capitalismo, quienes son los más felices son los que, pues, usufructúan y son los que, pues, naturalmente manejan la mayor cantidad de distribución del capital y lo tienen concentrado. Es donde se concentra en pocas manos, no se distribuye equitativamente en la sociedad capitalista. Todo eso son los elementos del modo de producción. Bien, aparte de eso, pues cuando hablamos de modo de producción, hablamos de la división social del trabajo en la sociedad, ¿no? La división del trabajo que se puede ver desde el punto de vista de la teoría económica clásica como de la teoría económica política marxista, la EPM, economía política marxista, o de la economía clásica. Y si lo vemos desde la economía clásica, pues ahí tenemos a Adam Smith, que él define la división del trabajo social como esa división económica del trabajo, que para el siglo XVIII se caracterizaba como la descripción del incremento de la productividad a través de la división de las tareas productivas entre los trabajadores durante lo que era, pues, el proceso de fabricación, el proceso de producción. Entonces, eso indicaba que tan pronto como las personas dividen su trabajo para realizar las distintas tareas y operaciones, entonces la cantidad de lo que producen se incrementa de modo significativo y ese es el proceso de dividir el trabajo, que tiende a acelerar el índice de producción. Ese era el concepto general, básico, que tenía Adam Smith, o el que tiene la economía clásica. Ahora bien, si yo veo la división del trabajo según la economía política marxista, no la voy a entender de la misma manera. Voy a entender
que esa calificación del trabajo por Carlos Marx está determinada por las formas concretas que asume la división del trabajo. Y ese es el factor determinante para él del aprendizaje y del valor de la fuerza del trabajo, y que para él el mantenimiento de las relaciones antagónicas se ha sostenido en el desarrollo de la división del trabajo, es decir, de la calificación individual en el sentido integral creador de la actividad artesanal, que ha ido perdiendo progresivamente importancia para dar paso a un saber obrero fragmentado. Es decir, cómo se fragmentan los procesos de producción y cómo entonces en cualquier sociedad se debe de tener obreros técnicos determinados para cumplir diferentes funciones dentro del proceso productivo, pero están cada uno pues subdivididos, ¿no? Cada obrero tiene una función específica determinada y todos ellos son los que componen el engranaje, el engranaje de lo que se constituye la formación económica social. Bien, ahora entonces vamos a proseguir con lo siguiente.